Buenas noches, mi nombre es Héctor Rueda, soy estudiante de posgrado de la Universidad Libre Seccional Socorro y hoy quiero hablar del tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, Colombia. Este fue el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. De igual manera, en 1959 fue creada la Corte Internacional de Derechos Humanos y funcionó por primera vez en 1960. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene su sede principal en Costa Rica y junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte adquiere su competencia cuando encuentra que las distintas omisiones de los Estados constituyen un incumplimiento en el deber de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y protección judicial de los derechos y garantías como fin primordial del deber de los Estados parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Son los Estados parte y la Comisión quienes tienen derecho a someter los diferentes casos a la decisión de la Corte. Esto está instituido en el artículo 61.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí pueden presentarla cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 46 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciado ante la Corte si antes no ha llegado a algún acuerdo o alguna solución contemplada en los artículos 49 y 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los órganos competentes, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está constituida o formada por 7 miembros, los cuales tienen que ser juristas de las más altas calidades de cada uno de los estados partes. No podrán existir dos jueces de la misma nacionalidad. De la competencia y de las funciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando se decida que hubo una violación de un derecho a una libertad protegido de esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho y libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización si fuese lugar. En casos de extrema gravedad o urgencia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes. Si se trata de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrán actuar a solicitud de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los fallos de la Corte serán notificados a las partes y, en el caso, transmitidos a los estados parte según la Convención. La Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia. Gracias.